Silvio, buenos días. ¿Cómo se podría resumir la experiencia que ha significado este viaje por países europeos? Bueno, en realidad muy positiva, linda, ¿no? Una experiencia que tuvo que ver con haber participado del 22º encuentro iberoamericano de municipios en la ciudad de Huelva, España, que está al sur de España. Es un encuentro que se hace de cara al Congreso Iberoamericano de Municipios que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre en Bogotá, Colombia. Participamos del mismo 120 intendentes y concejales, precisamente de Córdoba, 16 intendentes más 6 legisladores. Así que bueno, realmente una experiencia linda, positiva, donde pudimos ver que la problemática que tenemos en Iberoamérica, los pueblos más o menos la misma, ¿no? Que tiene que ver con tratar de combatir la pobreza, de tener acceso a la vivienda digna, a una educación igualitaria, equitativa, más inclusiva. Y lo que está candente son fundamentalmente los efectos dañosos de los cambios climáticos, ¿no? Cómo hacer para revertir eso, cómo los gobiernos locales se comprometen con esto y hasta qué punto se pueden comprometer, porque hay una cuestión que es una limitante y son los recursos que tienen los gobiernos locales de Iberoamérica, ¿no? Entonces, bueno, se analizó toda esa cuestión, estuvimos, la última conferencia fue en La Rábida, que es la Universidad Internacional de Andalucía, donde ahí, bueno, quien quería hacer uso de la palabra podía exponer su parecer, y bueno, enriquecedora, ¿no? Porque es bueno escuchar otros puntos de vista, poder analizar, poder contemplar situaciones, lo cual tiene todo como destino final el año 2030, donde va a haber una gran conferencia mundial y se va a tratar justamente todo esto que tiene que ver con el desarrollo económico sustentable, ¿no? Se nota en los lugares donde vos pudiste ver el problema de los desplazados por la guerra desde Siria, por ejemplo, hacia países. Sí, yo lo vi en París a eso. Justamente me llamaba la atención una gran cantidad de carpas a la vera de la ruta, viviendo en condiciones de hacinamiento, y le preguntábamos al taxista y justamente nos decía refugiados, no solamente sirios, sino de distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, es un problema, y me decía que yo le preguntaba, bueno, las limitantes del idioma, pero tenemos un integrante en el grupo que se daba a entender bastante manejándose a través del inglés, ¿no? Que eso me llamó la atención, ¿no? Que en Francia no hablaran español. En Francia, exactamente, es el idioma de ellos y el inglés, ¿no? El idioma inglés. Entonces, bueno, nos decía que el Estado no le puede dar respuesta hasta el día de hoy, es un problema sin respuesta, según ciudadano, ¿no? Y bueno, se lo veía en condiciones de hacinamiento, y sí, lo vimos, ¿no? Fundamentalmente en París. Entonces, ¿no habrá sido tema de exposición de los gobernantes, por ejemplo en España, abordarlo como problemática ante la conferencia de que vos planteabas? Bueno, no se planteó este tema, en realidad, un tema que no sé por qué. Lo que nosotros, en realidad, a ver, no fue el encuentro en París. Nosotros nos quedamos 2 días más para conocer París, pero lo que se trató, el punto de encuentro fue en Huelva, y se trató cuestiones que tienen que ver con Iberoamérica, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos transitando el 525 aniversario del descubrimiento de América por parte de la corona española, ¿no? Y se lo hacía justamente en un marco de cooperación para tratar de resolver los problemas que tenemos en toda nuestra región. Este es un tema, digamos, que lo pudimos advertir, digamos, en otro país, que fue Francia, pero que ya sale de lo que fue el motivo de encuentro de los municipios iberoamericanos. ¿Cómo habla o desde qué punto de vista hablan las autoridades españolas hacia lo que fue la conquista de América? Bueno, ellos... Bueno, en realidad eso fue un motivo de discusión, ¿no? Yo tengo una postura clara, que fue justamente la que expuse, ¿no? Que desde 1492 hemos visto que ha habido conquistadores y conquistados, y sigue habiéndolo. Por eso que yo considero que toda esta problemática de los cambios climáticos y demás tiene que ver justamente con eso, con que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Y por qué lo hay? Porque todavía hay conquistados y conquistadores, hay opresores y oprimidos, y si no, preguntémonos lo que nos está pasando con Malvinas.
la ONU ha reconocido de que uno de los 10 enclaves coloniales, la ONU está hablando de colonialismo, está hablando de conquista y de conquistadores, de conquistados y conquistadores, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿no? Vemos que los grandes pools de siembra, que son grandes firmas internacionales, vienen a nuestra zona y siguen invadiéndonos con un monocultivo, nos generan problemas sociales, luego nos inundan y luego nos dicen que la solución es sacar el agua por un canal, pero lo que les interesa es sacar su producido y a eso lo pagamos todos nosotros. Bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? de lo que tiene que ver con esto, y remontándonos a 1492, está claro que hubo una conquista, ¿no? Con todo lo que eso implicó y con todas las riquezas que sacaron de Iberoamérica. Por eso es que también es el desarrollo que hoy tienen. Tuvimos la posibilidad de conocer gobiernos locales como Jabugo, como Moguer conocido históricamente por el lugar donde partió Colón con las Tres Carabelas. Pero bueno, son municipios, son gobiernos locales dentro de un ordenamiento territorial que hace al primer mundo, ¿no? Es distinta a la realidad nuestra. La realidad nuestra pasa por otro lado. Nosotros no somos parte de lo que es el primer mundo. Y el primer mundo se forjó en Europa justamente de la mano de las conquistas, ¿no? Esto es innegable. Sí, claro. Esto es innegable. Entonces, bueno, esa es la postura que tengo yo. Ellos, digamos, hay otros que piensan de otra manera, inclusive gente de Iberoamérica que piensa de otra manera, que lo mejor que les pasó fue la conquista. Bueno, es una cuestión de... Depende de uno se pare, como yo siempre digo, ¿no? En la vida siempre hay dos veredas. Depende de cómo se pare uno, son los análisis que se hacen, ¿no? ¿Qué notaste que no han resuelto todavía y qué notaste que sería bueno tomarlo como referencia? Bueno, lo bueno a tomar como referencia, lo que yo veo es, bueno, todo lo que es educación vial, están muy desarrollados, lo que es el tratamiento de los residuos que producen también están muy desarrollados, se trabaja muy bien. La participación que tienen los gobiernos locales en la productividad de la zona también hemos podido ver, al menos en los lugares que nosotros conocimos, que reitero, de Jabugo, donde se hace el mejor jamón del mundo, claro, y Moguer, donde es el principal productor de frutillas del mundo. Estamos hablando de poblaciones de 2.500 y 14.000 respectivamente, ¿no? Entonces, están muy desarrollados en lo que es la productividad de la zona. Los gobiernos locales tienen mucha injerencia en eso. Realmente eso lo noté. Nosotros aquí, a través de el gobierno provincial, hemos tenido muestra de lo que es una descentralización y, consecuentemente, una mayor toma de responsabilidades por parte de los gobiernos locales. Ejemplo de esto es el PAICOR, donde los intendentes, algunos lo piensan de esta manera y otros no. Yo me enrolo en aquellos intendentes que consideramos que nos tenemos que hacer cargo del PAICOR, porque nos permite fortalecer las economías regionales, controlar las mercaderías que llegan, controlar que el PAICOR llegue a donde tiene que llegar y controlar el costo del mismo. Esto nos ha significado en la práctica justamente eso, mejorar en todos estos aspectos, inclusive en el ahorro. Y el ahorro volcado, por ejemplo, hace poco tiempo entregamos una heladera a la Escuela Bernardino Rivadavia, otra heladera al centro de apoyo, una cocina industrial al centro de apoyo. Esto nos permite a nosotros optimizar la prestación de servicios con el ahorro que deriva de la injerencia que tiene el gobierno local en un programa provincial. Lo mismo pasa con el FODEMEP, que nos permite a nosotros asistir a los establecimientos educativos de manera prácticamente inmediata, ¿no? También es la injerencia de un gobierno local en un programa provincial. Lo mismo va a pasar dentro de poco con el FOMEP, que es un fondo que viene para asistir a los edificios policiales y a los autos de la policía, ¿no? A veces es muy común que un auto se rompa y tienen que esperar que se autorice el arreglo de decoro. Bueno, esto va a ser prácticamente de manera inmediata. Es decir, son ejemplos de cómo el gobierno local toma injerencia, porque justamente desde lo local está lo global, se llega a lo global, porque somos nosotros los intendentes los que estamos de cara todos los días conviviendo con las distintas problemáticas. Pero bueno, ellos han avanzado, han ido un poco más, ¿no es cierto? Nosotros estamos recorriendo la primera parte del camino. Ellos ya tienen injerencia en lo que es la productividad de la zona. Los gobiernos locales, con políticas activas, comprometidos, que eso es justamente lo que a nosotros nos falta. Y lo que no han corregido hasta el día de hoy, que yo veo, que es una problemática en común, y esto lo pude ver charlando con los alcaldes, charlando con los concejales, mirando los noticieros en España,
es el tema que tenemos nosotros, que es el tema de la corrupción. Allá también existe corrupción. Estaba viendo una serie de detenciones de personalidades importantes, donde se cruzan a través de los medios distintas denuncias de corrupción. La corrupción también es un mal que no es solamente privativo de los argentinos. Sin embargo, pese a que esto está mal y es condenable y es reprochable, ellos siguen creciendo, ¿no? Siguen siendo parte del primer mundo porque hacen hincapié en otras cuestiones. Yo lo que veo es que están muy desarrollados en la fase educativa, ¿no? Que es justamente lo que nos falta a nosotros. Nosotros no puede ser que todos los años tengamos que estar discutiendo los salarios de los docentes, que los chicos pierdan horas de clases. Lo hablamos fuera del micrófono contigo, que apliquen tal vez una misma medida para capital que para el interior provincial, donde a veces no es lo lógico, no es lo más conveniente. Es decir, yo creo que acá hay que hacer hincapié en la educación. Yo soy un convencido de que esto es así, y bueno, para eso tiene que haber un gobierno nacional que cuando un juzgado o un juez le dice que tiene que abrir paritarias, las tiene que abrir. El remedio no es reprimir a los docentes, el remedio para nosotros justamente es invertir cada vez más en educación, porque ahí está el principio de la solución a todos los problemas.